La educación y el conocimiento son las bases del mundo. Ese es el lema del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que está aquí en Tonantzintla, en el estado de Puebla, en México. Este gran centro de investigación de nuestro país alberga pues el talento de muchísimos mexicanos. Por supuesto, el desarrollo, la innovación tecnológica están aquí también inmiscuidos. No se diga, por supuesto, también la cámara Schmidt, que la vamos a conocer más adelante, y además vamos a hablar con los especialistas de cada área. Los invitamos a esta emisión de Vida Digital aquí en el INAOE. Soy Rocío Brauer, quédense con nosotros, muy bienvenidos. Bueno, pues en este momento nuestra bienvenida a este programa especial en el INAOE es precisamente con el director general, que es el doctor Leopoldo Altamirano Robles, a quien me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Vida Digital, a Canal 11, nuestro programa que versa pues principalmente en lo que el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica hace, y que bueno, pues finalmente nos da mucho gusto que nos reciba precisamente aquí. Rocío, gracias por la invitación, gracias por visitar aquí el INAOE. Esperemos que en estos minutos que estén aquí con nosotros pues podamos contarles cosas interesantes de lo que hacemos en la institución. Y precisamente las cosas interesantes, que son muchísimas de las que hay que hablar en el instituto, una de ellas es para comenzar a posicionarnos, ¿no?, en el terreno. ¿Cómo está la investigación científica a nivel nacional e internacional del instituto? En el INAOE tenemos 4 áreas tradicionales que hemos desarrollado desde hace ya bastantes años, más de 45 años, que son la astrofísica, óptica, electrónica, ciencias computacionales, algunas más jóvenes que otras. Y tenemos 3 áreas nuevas, entre comillas nuevas, que son la ciencia y tecnología espacial, ciencia y tecnología biomédica y una maestría en ciberseguridad. Son las 7 áreas que tenemos en el INAOE. Entonces, dependiendo del área va la respuesta, ¿no? En el caso de astrofísica, en México creemos que somos el número 1, junto con la UNAM. También no hay muchos astrónomos dedicados en México, pero estamos en ese nivel. A nivel internacional, en esa área, también somos de los primeros, estamos en los primeros lugares, ¿no? En las otras áreas, electrónica lo mismo, computación, ciencias computacionales también. Y en las otras, como son en óptica, es lo mismo, tenemos una tradición muy larga. En las otras áreas nuevas, pues vamos apenas creciendo, ¿no? Nuestros investigadores, el 90% está en el Sistema Nacional de Investigadores, niveles 2 y 3. Aquí no tenemos licenciaturas, solo maestrías y doctorados. Varios de nuestros egresados, doctorantes, maestros, ocupan posiciones estratégicas, no solo en empresas, sino en el sector público, por ejemplo, ¿no? Entonces, sentimos que estamos bien en la parte de investigación, en la parte tecnológica, pero hay mucho más por hacer todavía, ¿no? Somos poquito más de 30 investigadores, ahí me incluyo yo, en el área de ciencias computacionales. Como la mitad de nosotros nos dedicamos a lo que es la inteligencia artificial. Ya tenemos más de 20 años dedicados a esa área, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros egresados salen con esa formación. Lo vamos a ir conociendo poco a poco con sus determinadas áreas. Doctor, nada más para cerrar, al ciudadano de a pie, a nosotros, ¿en qué nos benefician los proyectos que hace el INAOE? Bueno, pues la parte de educación, ¿no?, que este es el tradicional, que generamos maestros, doctores que después van a incidir en otras instituciones y llevarán el buen nivel que les damos a otros lugares, ¿no?, entre otros ejemplos, ¿no? Muchas gracias, doctor Leopoldo. Un gusto, un placer conocerle y agradecerle nuevamente ante nuestro público querido el que nos abra las puertas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, mejor dicho. Sí, bueno, gracias por la invitación y esta es su casa, ¿no? Pues nos encontramos en una parte muy importante y muy interesante del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y también, por supuesto, Electrónica, que es donde estoy ahora parada, muy bien acompañada del doctor José Ramón Valdés Parra, que es coordinador precisamente de astrofísica del INAOE. Y estamos aquí en la cámara Schmidt. Aquí hay historia. Y mucha historia, ¿verdad, doctor? Gracias por darnos la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos aquí a la cámara Schmidt, que efectivamente es uno de los sitios históricos que tenemos en el INAOE. Porque este telescopio que está aquí a tus espaldas es un telescopio que fue inaugurado en febrero de 1942, cuando se hizo la inauguración de lo que entonces se conocía como el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla.
Esta cámara, entonces, es una cámara que tiene más de 70 años, es un telescopio muy particular, porque efectivamente es un telescopio que no está hecho para observar el cielo, sino es un telescopio que está hecho para fotografiar el cielo. Y es por eso que se llama cámara. Por eso le llaman cámara. Esa era la pregunta, porque mucha gente pensará, si esto es un telescopio, ¿por qué le llamas cámara? Es para fotografiar el cielo. Efectivamente, es una cámara que está hecha para fotografiar el cielo, porque fue el primer instrumento profesional que tuvimos en México dedicado a la observación del cielo, y eso, por supuesto, gracias a la labor de Luis Enrique Erro, que si buscamos un poquito la historia de Luis Enrique Erro, sabemos que era abogado, trabajaba en el gobierno, era aficionado a la astronomía, era uno de los observadores de un tipo muy particular de estrellas, que son estrellas variables, era uno de los observadores aficionados más destacados de estrellas variables en el mundo. Entonces todas esas cosas se conjuntaron para que finalmente en febrero de 1942 se inaugurara con la puesta a punto de este telescopio lo que fue el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, que posteriormente en 1972 dio lugar a la formación de donde estamos hoy, que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Es decir, en primera instancia el INAOE heredó toda la tradición astronómica de lo que fue primeramente el Observatorio de Tonantzintla. Aquí ya interviene Guillermo Haro. Efectivamente, aquí ya interviene otro de los grandes pensadores que afortunadamente tuvimos aquí en Tonantzintla, que fue efectivamente Guillermo Haro. Entonces, este telescopio ha tenido una aportación muy importante, porque de todos los telescopios de su tipo, es decir, de todas las cámaras Schmidt que había en el mundo en la década de los años 40, 50 del siglo pasado, este era el telescopio que más cerca estaba del ecuador. Eso significa que era la cámara, o fue la cámara Schmidt, que más cielo vio. Es decir, a medida que nosotros instalamos un telescopio más cerca del ecuador, es decir, un telescopio que esté exactamente en el ecuador tiene la capacidad de observar toda la esfera celeste. Un telescopio que esté en el polo norte solo tiene la capacidad de ver la mitad norte de la esfera celeste. Y este era el telescopio de su tipo que más cerca estaba del ecuador y por lo tanto era el que más cielo veía. De ahí la gran importancia que tuvieron las observaciones que se hicieron con este telescopio desde finales de los años 40, donde se empezaron a tomar las primeras placas astronómicas, que es el detector original que usaba este tipo de telescopios, hasta aproximadamente mediados de los 90, cuando la contaminación lumínica lamentablemente ya limitó mucho la observación con este tipo de telescopio. Actualmente la cámara Schmidt, ¿qué es lo que principalmente aporta? Bueno, en los últimos años nos hemos dado a la tarea, en los últimos 2-3 años, nos dimos a la tarea de rescatar otra vez la cámara Schmidt para hacer observaciones profesionales. Te dije que a mediados de los 90 dejamos de observar, entonces se convirtió en un instrumento, digamos, para los estudiantes, para que vinieran a entrenarse, de los posgrados que tenemos, particularmente tenemos un posgrado de astrofísica y de instrumentación astronómica en el INAOE. Entonces este telescopio quedó para el entrenamiento de los estudiantes, pero hace unos 2-3 años decidimos retomar otra vez las observaciones. Iniciamos un trabajo no de modernización, porque el telescopio, como ustedes lo ven, casi está en su versión original. Es decir, la parte óptica, el sistema óptico del telescopio es el original. La parte mecánica está un poquito modificada, pero a fin de cuentas el principal cambio que hicimos es que sustituimos la placa astronómica por detectores electrónicos, que son los detectores que hoy en día utilizamos, y que, como son muchos más eficientes que la placa astronómica, nos permiten de cierta manera contrarrestar un poco el problema de la contaminación lumínica.
Entonces, hace unos 3 años comenzamos a utilizar este telescopio y prácticamente lo estamos utilizando a tiempo completo para un programa de monitoreo de asteroides cercanos a la Tierra. ¿Qué son estos asteroides cercanos a la Tierra? Bueno, si recordamos las clases de geografía y de ciencia de la primaria, sabemos que en un principio el sistema solar estaba formado por 9 planetas, ¿no? Y entre las órbitas de Marte y Júpiter está lo que llamamos el cinturón de asteroides. Ahí se debió haber formado otro planeta en el sistema solar, pero la gravedad de Júpiter, que es el planeta más masivo del sistema solar, impidió que este planeta se formara, y entonces todo el material que debió haber formado parte de este otro planeta se encuentra aquí en esta, digamos, masa de escombros que hay entre las órbitas de Marte y Júpiter. Mientras estén allá, pues no hay ningún problema, pero hay problemas de interacción entre estos cuerpos pequeños, que así le llamamos cuerpos menores del sistema solar, que hace que las órbitas se modifiquen y entonces se muevan algunos de ellos hacia la parte interior del sistema solar, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como asteroides cercanos a la Tierra. Y la importancia de observar estos objetos es porque hoy en día sabemos, bueno, hay evidencias suficientes en la superficie de la Tierra de que en el pasado, incluso en el pasado reciente, ha habido choques de estos asteroides con la Tierra. Entonces, estos asteroides pueden entrar en una órbita de colisión con la Tierra. Y para, en primer lugar, tratar de evitar la colisión, o en el caso de que no podamos evitar la colisión, hacer planes de mitigación de daños efectivos, necesitamos conocer los parámetros físicos de estos objetos. En otras palabras, necesitamos saber de qué tamaño son, de qué están hechos, con qué velocidad se mueven, con qué ángulo entrarían en la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una red internacional de muchos observatorios en el mundo que participan en estos trabajos de observación de asteroides cercanos a la Tierra, y esta cámara, este telescopio que tenemos aquí detrás de ti, hoy en día forma parte de esta red internacional de monitoreo de asteroides cercanos a la Tierra. Para ello, la modernidad, bueno, seguramente ya está interactuando con la cámara Schmidt. ¿Cuáles serían los elementos actuales modernos, por ejemplo, digitalmente hablando o en el software, que se han implementado para el funcionamiento reactivar el funcionamiento de esta cámara? Sí, efectivamente hemos utilizado todos los avances tecnológicos que tenemos, y en eso en el INAOE tenemos una gran ventaja, porque recuerden que el INAOE es Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica, Electrónica, y además tenemos un departamento o una coordinación de ciencias computacionales. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué es un telescopio? Pues un telescopio es un instrumento para ver el cielo, y entonces necesitamos a los astrónomos para que nos digan qué tipo de telescopio quieren construir. Necesitamos a los ópticos para que nos ayuden a hacer el diseño óptico del telescopio. Necesitamos un electrónico para que nos ayude en el control electrónico del telescopio, y necesitamos un computólogo para que nos haga el software de control del telescopio. Pues ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del INAOE. Entonces, efectivamente, hemos contado con la participación de muchos investigadores y técnicos del INAOE para el estado actual que tiene el telescopio. Entonces, ya te mencioné en primer lugar, hoy en día tenemos detectores electrónicos. En el mismo lugar donde antes poníamos la placa astronómica, hoy en día ponemos un detector electrónico. Claro, hubo que hacer un poquito de modificación al sistema óptico del telescopio, para eso nos ayudaron los ópticos. En el telescopio instalamos motores nuevos, son motores que están sobrados para cómo funciona el telescopio. Tenemos un nuevo sistema de control, en eso nos ayudaron los electrónicos, y tenemos un nuevo programa de adquisición de datos y de reducción de datos para las imágenes que tomamos con este telescopio. Entonces, yo diría que hoy en día es un telescopio tradicional, pero al mismo tiempo es un telescopio modernizado con todas estas ventajas tecnológicas que evidentemente las utilizamos en beneficio de poder utilizar un telescopio como este, que es un telescopio modesto por su tamaño, porque el espejo que tenemos aquí en la parte inferior del tubo es un espejo de 77 centímetros de diámetro. Entonces no es que sea un telescopio de 10 metros, es un telescopio modesto,
Pero todos estos avances tecnológicos nos permiten todavía utilizarlo, incluso en las condiciones de contaminación lumínica que lamentablemente tenemos aquí en las zonas y en la cual también estamos trabajando con las autoridades locales para tratar en lo más posible de mitigar las condiciones de contaminación lumínica que tenemos alrededor del INAOE. Seguramente el público, ya para cerrar, se preguntará si pueden venir a visitarlo. ¿Hay entrada general? Sí, efectivamente el telescopio, el INAO en general y el telescopio en particular están abiertos a las visitas. Solamente hay que hacer cita previa nada más para tener control, pero es muy fácil, ustedes se pueden meter a la página del INAOE, www.inaoep.mx, al Departamento de Comunicación Social del INAOE y ellos le pueden hacer la cita para la visita, tanto para visitas de escuelas como para visitas familiares. Entonces, todos los laboratorios del INAOE están abiertos a la visita y en particular para hacer observaciones astronómicas, este telescopio está abierto los jueves en la noche. Claro, ahorita estamos en la época de lluvia. En la época de lluvia no hacemos observaciones astronómicas, pero terminando la época de lluvia, el telescopio se abre los jueves en la noche para hacer observaciones astronómicas. Muchas gracias, doctor José Ramón Valdés Parra, por tu tiempo, por tu expertise, por todo lo que ofreces y todo lo que realizas aquí en el INAOE. Muchas gracias por estar en Vida Digital. Al contrario, muchas gracias a ustedes y bienvenido cada vez que nos quieran visitar. Y ahora nos encontramos muy gustosos de presentarles el Parque Tecnológico de Simuladores de Vuelo, precisamente, por supuesto, de Laboratorio de Visión y de Computadores. Y bueno, pues estamos en el INAOE. En esta parte tan importante del instituto nos acompaña el maestro en ciencias Luis Enrique Jiménez Copolla. Y bueno, pues es un gusto presentarles a quienes hacen posible este desarrollo y por supuesto también pues todo lo que nos puedes platicar, ¿no, Luis, sobre esta área en específico? ¿A qué se dedica exactamente el Parque Tecnológico de Simuladores de Vuelo? Bueno, estamos en un área en donde trabajamos específicamente con el desarrollo de simuladores de vuelo. Vamos a tener la oportunidad de ver dos productos o dos tipos de simuladores y nos especializamos precisamente en productos que están enfocados a la aeronáutica. Específicamente, ¿a quiénes dan ustedes el servicio? Inicialmente está orientado a la capacitación de pilotos de la industria naval, pero el desarrollo y por los objetivos que se cumplen con este tipo de dispositivos sirve también para la aviación civil. Los simuladores se clasifican, tienen una clasificación que permite establecer el nivel de fidelidad que se necesita para las capacitaciones. Dependiendo del nivel del simulador son las percepciones que uno puede sentir con el uso del simulador. Hay sistemas que reproducen fielmente el uso de la aeronave, reproducen sensaciones a nivel de movimiento, de fuerzas, pero también hay dispositivos como el que tenemos acá que por la misma clasificación permiten excluir ese tipo de sensaciones. ¿Quiénes y cómo utilizan los simuladores? Ya de manera muy, muy específica. Bueno, estos proyectos iniciaron como parte de una necesidad muy específica por parte de la Secretaría de Marina, que tenía el requerimiento de incrementar la capacidad de entrenamiento de sus pilotos. A partir de ahí se externa esa necesidad a nosotros como laboratorio de visión por computadora de desarrollar un simulador de vuelo. En ese proceso de desarrollo es que se llega a este tipo de productos. ¿Y por qué los aviones de alguna forma CASA, son así aviones CASA, ¿no? Sí. Los aviones CASA son la referencia para el desarrollo de estos simuladores? Como había mencionado, esto surge a partir de una necesidad muy puntual y el entrenamiento que se esperaba al desarrollo de este proyecto era
orientado a pilotos que hacían uso de aeronaves de este tipo. La aeronave CASA 295 es una aeronave de carga, pero sirve para realizar operaciones sobre todo de transporte de personal y de mercancía. Y es una de las aeronaves de recién adquisición de la Secretaría de Marina. Entonces, el entrenamiento de los pilotos de este tipo de aeronaves era muy costoso porque los tenían que enviar a España directamente. Entonces, para nosotros es un referente porque a partir de ahí surgió esa necesidad y nosotros empezamos a incursionar en este mundo de los simuladores de vuelo a partir del CASA 295. Sin embargo, después de ese desarrollo, como resultado de ese desarrollo, hemos trabajado también con otro tipo de aeronaves, dependiendo del tipo de capacitación que busquemos, y a la necesidad del cliente es que podemos adaptarnos al tipo de aeronave que estemos simulando. Los simuladores están orientados específicamente a aquellos que se quieren dedicar a la aviación, ya sea a nivel comercial o privado. Privado, exactamente. El proceso de capacitación de un piloto cubre horas de simulación. Y es ahí donde se usan este tipo de dispositivos. ¿Quiere decir que las horas de vuelo que tienes que cubrir, las puedes cubrir ya ahora con estos simuladores de vuelo? No, el proceso viene toda una capacitación a nivel teórico o práctico. Se cubren cierto número de horas, o más bien el requerimiento es cubrir cierto número de horas en simuladores para tener la capacidad de hacer vuelos reales. Entonces, es un requisito para poder volar físicamente una aeronave. Cosa que esto no sucedía antaño. Está normado que como parte de la formación de los pilotos, ese sea su evolución. Sin embargo, el beneficio o el impacto que tiene esto es poner al alcance de alguien que quiera hacer, inclusive como a nivel de entretenimiento o de hobby, tripular una aeronave, poder hacer uso de un simulador fabricado en México, porque el uso de los simuladores también es caro, porque es una industria que requiere muchos recursos económicos para poderse preparar. Entonces, al desarrollar esto, el beneficio o el impacto hacia, digamos, el público en general, es que pudiéramos generar o desarrollar simuladores al alcance o reducir los costos de preparación, por ejemplo, de una persona que quiere ser piloto. ¿Qué parte de estos simuladores son desarrollados por el Laboratorio de Visión y Computación? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un tipo de simulador, es un entrenador de vuelo, y como ves estamos utilizando pantallas. Todo esto es desarrollado a nivel de software. Sin embargo, aquí en el laboratorio tenemos la capacidad también de reproducir todos estos instrumentos de manera física. En la clasificación de los simuladores, un entrenador de este tipo se puede sustituir o se puede emplear dispositivos como pantallas táctiles para su operación. Sin embargo, ya en un simulador de tipo completo o con movimiento, todos estos dispositivos que tú ves en la pantalla tienen que ser físicos. Entonces, nosotros tenemos la capacidad no solo de desarrollar la parte de software, sino también toda la infraestructura que me permita replicar, tanto en apariencia como en funcionamiento, la cabina de un avión específico. Además de poder proyectar las imágenes que me permiten realizar un vuelo con mayor sensación de realismo. ¿El mismo simulador te presenta problemas a resolver? Sí. ¿De clima, de algún equipo que tienda a fallar? Sí, los simuladores tienen una estación o un sistema que está orientado al instructor. En este caso, para este ejemplo, lo tenemos acá. El instructor, ¿qué es lo que puede hacer? Es inducir esas fallas en los sistemas para poner a prueba al que está tripulando o el que está haciendo el vuelo. Y las fallas pueden ser que falle un sistema completo o algún indicador. Ahí lo que evalúa el instructor es la toma de decisiones y la reacción del que se está entrenando. Muy bien. No solo de la aeronave, sino también puede inducir condiciones adversas del clima, como reducir la visibilidad, lluvia,
Bancos de nubes, ¿no? Bancos de nube, aumentar la velocidad del viento, etc. Entonces, no solo el instructor tiene la capacidad de controlar el comportamiento de los sistemas de la aeronave, sino también las condiciones climáticas que pueda enfrentarse el que está piloteando. Luis, lo que nos has contado de este simulador es extraordinario, pero ¿nos invitas también al entrenador avanzado de vuelo? Claro, un nivel arriba de este es el nivel avanzado. Vamos a verlo y conocerlo también, las implicaciones y retos que tiene desarrollar un sistema como este. Y está exactamente también dentro del Parque Tecnológico del Laboratorio Visual de Cómputo. Vamos a verlo. Bueno, dentro del mismo Parque Tecnológico de los simuladores de vuelo del laboratorio que nos atañe, que es de visión y de computación, bueno, pues ahora estamos también con Luis, que nos va a explicar este simulador de entrenamiento. Exactamente aquí, ¿qué podemos aprender de ello o qué les enseñan ustedes a los que van para pilotos? Bueno, lo que tenemos acá es un entrenador avanzado de vuelo. Sirve para la capacitación de los futuros pilotos y está destinado a la operación o al conocimiento de los instrumentos y a la manipulación para poder pilotear una aeronave. La pista es virtual. La diferencia respecto al entrenador que vimos anteriormente, aquí tenemos una pantalla de proyección directa que tiene un campo de visión de 180 grados. Esto aumenta la inmersión en la realidad, porque a diferencia de tener pantallas de computadora que me presentan el escenario, me induce ciertas percepciones como de movimiento. Es otro nivel de simulación y en incorporamos la proyección en una pantalla semiesférica. De hecho, yo siento, ya despegamos en este simulador, ¿no? Y estamos también enfrentándonos a cuestiones de problemática climatológica y a otros retos para los pilotos. Sí, en este tipo de simuladores, al igual que el anterior, podemos inducir fallas en los sistemas, podemos inducir condiciones climáticas. La diferencia básica respecto al nivel de entrenamiento es que aquí manipulamos controles que están sincronizados y tengo una visión del escenario más aproximada a la realidad que respecto a las pantallas que tenemos. ¿Sería una forma de siguiente paso? ¿Siguiente nivel? Sí, en la escala de los simuladores, el entrenador básico es como el que vimos, con pantallas. Este es el avanzado. Y tenemos ya por último la clasificación de los simuladores completos, que esas incluyen la plataforma de movimiento, que induce percepciones de movimiento en los que estén piloteando. Sería como una cuarta dimensión, ¿no? Con movimiento, con sensaciones, con todo lo virtual. Sí, se trata de engañar a los sensores que el cuerpo humano tiene a través del movimiento, de los sonidos y de la vista. Perfecto. Muchas gracias, Luis. No, al contrario. Nos encontramos ahora con el maestro en ciencias, Jorge Moctezuma. Jorge, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Coordinador, ¿tú eres coordinador del Laboratorio de Visión por Computadora? Particularmente del área de electrónica del Laboratorio de Visión por Computadora, así es. ¿Por qué fue necesario desarrollar para el apoyo naval Garfio 3? Bueno, Garfio 3 es un sistema el cual satisface necesidades particulares de la Secretaría de Marina. Típicamente la Secretaría de Marina este tipo de equipos lo utiliza para vigilancia y patrullaje de las costas, pero recurre normalmente a la compra de equipos extranjeros. Entonces, la intención de este sistema es poder desarrollar un sistema mexicano de última tecnología que compita con estos productos que normalmente se adquieren y se puede obtener una independencia tecnológica, no solo en la adquisición, sino también en el conocimiento del desarrollo propio de toda la tecnología detrás del Garfio. Ahora, ¿cuáles son los resultados que se esperaban obtener y los que se han obtenido con Garfio 3? Los resultados han sido muy buenos. Este sistema lleva 20 años de antecedentes, es decir, esta es la tercera generación, como su nombre lo indica, Garfio 3,
porque hace aproximadamente casi 20 años comenzamos a colaborar con la Secretaría de Marina en el desarrollo de estos sistemas. Gracias a los buenos resultados que ha tenido, la Secretaría ha seguido confiando en nosotros para este segundo sistema y posteriormente para el tercer sistema. ¿Cuál es una gran diferencia en esta tercera que justifica un poco estos buenos resultados? Es que ahora la misma Secretaría de Marina participa activamente en el desarrollo con ingenieros que vienen de su centro de investigación. Entonces, de esta manera se hace una transferencia tecnológica total, desde el desarrollo, desde el inicio hasta el final. Y bueno, eso es algo que no se tenía antes, ¿no? Algo que ha brindado pues, muchas ventajas en el desarrollo de este tipo de sistemas para la Armada. Jorge, veo que ahora sí que estás viendo a tu derecha, a mi derecha, a tu izquierda tuya, este aparato. ¿De qué se compone? ¿De qué trata? Sí, lo que ven aquí es el sistema Garfio 3, es un sistema de vigilancia y director de tiro. Consiste básicamente de una mira optoelectrónica, es decir, un sistema robótico de 2 grados de libertad que tiene en sus costados un arreglo de sensores. Ese arreglo de sensores particularmente está conformado por cámaras y un telémetro láser que nos permite adquirir la distancia de un objetivo. ¿Cuál es la misión? Bueno, la misión es poder hacer vigilancia y seguimiento automático de objetivos que se identifiquen en las tareas de patrullaje en la mar. Adicionalmente, como mencioné, es un director de tiro. ¿Qué es esto? Que una vez teniendo un objetivo en la mira, puede automáticamente controlar una pieza de artillería a bordo de la embarcación para que pueda hacer el apuntado y si se necesita hacer fuego hacia algún objetivo. Los desarrolladores de Garfio 3, como Garfio 2 o 1, ¿han sido egresados del INAOE? Han sido egresados del INAOE inicialmente y posteriormente se ha incorporado gente de especialidades particulares para poder complementar todos los conocimientos que se necesitan para el desarrollo de este sistema. Detrás de él hay evidentemente mucho de procesamiento de imágenes del laboratorio de visión, precisamente de ahí nació, pero también sistemas mecánicos, sistema electrónico, software en tiempo real. Y bueno, algunas cosas que hemos tenido que ir aprendiendo en el desarrollo, porque realmente el sector militar difiere mucho de un sector comercial. Y bueno, es muchos requerimientos adicionales y mucho más complicados que requieren integrar a gente especializada. Como comenté ahorita, en esta tercera versión participan ya ingenieros navales del Centro de Investigación y Desarrollos Navales de la Armada, activamente también en el desarrollo de este sistema. Pues muchas gracias, Jorge Moctezuma, coordinador del área de electrónica, precisamente del Laboratorio de Visión por Computadora del INAOE. Y pues gracias por tu tiempo y por darnos estas referencias tan importantes. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Seguimos en INAOE, aquí en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. No se vayan, Vida Digital. Bueno, pues estamos en el laboratorio de propulsión viendo las ecuaciones que está desarrollando el ingeniero y que nos va a hablar precisamente de los desarrollos tecnológicos que se hacen aquí en este laboratorio. El ingeniero Pablo Fernández Perea, me da muchísimo gusto saludarte, darte la bienvenida a nuestra Vida Digital, a nuestros diálogos fin de semana, y que bueno, pues estando en el INAOE, cada vez nos asombramos más y más de cada cosa que se realiza, de cada tecnología que se desarrolla. Aquí en el laboratorio de propulsión específicamente, ¿qué es lo que tú desarrollas? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por su visita. La verdad que estamos muy contentos. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí en INAOE. Mira, aquí específicamente el Laboratorio de Visión por Computadora desarrolla diferentes proyectos. Aunque su nombre lo dice, propulsión. No de visión por computadora, no necesariamente se enfoca al área de cómputo, sino que muchos de los proyectos son multidisciplinarios. Entonces requieren de la intervención de diferentes disciplinas, del área mecánica, ingeniería biomédica y demás. Entonces la electrónica pues no es su excepción. Entonces nosotros lo que hacemos en esta área en específico es dar soporte a los diferentes proyectos que desarrollamos aquí en el Laboratorio de Visión. ¿A quién da soporte? ¿Quién es principalmente el área, el sector o la empresa o el instituto a quien tú das ese soporte? Mira, uno de los principales clientes, por llamarlo de esa forma, es la Secretaría de Marina. Ya llevamos varios años trabajando con ellos y hemos desarrollado diferentes proyectos con la Secretaría. Uno de ellos, muy importante, pues, fue un simulador de vuelo, en la cual tuvimos que realizar toda la aviónica, toda la mecánica de la cabina, y pues fueron más de 1000 botones los que tuvieron que intervenir y detectar todas esas señales y enviarlas al área de software para poder generar las condiciones de simulación para el simulador. Para el simulador.
Estoy viendo que aquí tienes varios ejemplos del trabajo que ustedes están realizando. Sí. Y esto me comentabas que son tarjetas electrónicas. Así es, son tarjetas electrónicas. En el área de electrónica, pues nosotros desarrollamos primero que nada un diseño esquemático, pero para eso necesitamos requerimientos. Los requerimientos son bien importantes porque son los que nos van a dar la pauta de cómo va a ser ese diseño, ¿no? Ejemplo, no es lo mismo que trabaje un elemento en el área costera claro. o aquí en la ciudad. Entonces, todo ese tipo de especificaciones deben de estar bien claras antes de realizar o de iniciar con un proyecto, con un diseño. ¿Cuáles son los retos mayores que tiene este laboratorio? Bueno, muchos de ellos, ejemplo, el cliente, como es la Secretaría de Marina, pues muchos de los elementos o de los componentes electrónicos pues son de uso militar y algunos componentes son restringidos. Entonces sí hemos buscado pues la forma de poder adquirir los componentes cuando se puede, y si no, buscar algún sustituto o en su defecto poder desarrollarlo si está en nuestras manos. Entonces son de los retos que más trabajo nos han costado, ¿no? Muy bien. Gracias, ingeniero Pablo Fernández Perea, por recibirnos en tu área de trabajo, darnos esta explicación tan específica y sobre todo tan exacta. Y bueno, pues adentrarnos, ¿no?, en esta área que es tan importante y que bueno, pues finalmente es un trabajo colaborativo, ¿no? Hombre, al contrario, gracias a ti por esta visita. Bueno, y ahora me encuentro muy bien acompañada también con el ingeniero Juan Carlos Pérez Hernández, que también es líder técnico en proyectos en el laboratorio de visión, ¿no? Por computadora, por computadora. Y bueno, cuéntame, en esta área exactamente, ¿qué es lo que tú desempeñas? Pues sí, mira, en esta área yo estoy a cargo del área de sistemas embebidos, que es otra área importante, ya que manejamos todo lo que son microcomputadoras para el desarrollo de soluciones a la medida en aplicaciones que en la actualidad tienen mucha repercusión, ¿no? Por ejemplo, Internet de las Cosas, aplicaciones de comunicación móvil, rastreo satelital, rastreo GPS, entre varios, ¿no? Tenemos un proyecto muy importante que se desarrolló recientemente, que es un simulador de vuelo. Aquí, por ejemplo, tenemos un video, un póster y parte de la electrónica que se utilizó en la construcción de este simulador. Aquí, por ejemplo, podemos ver 3 módulos que son parte del hardware que se utiliza para la reconstrucción de esta cabina. Aquí, por ejemplo, tenemos un módulo que es para la visualización del sistema de navegación. Este otro es un módulo de control para las comunicaciones de radio en VHF y UHF. Y este último es un módulo para el control de la presión de la cabina. Y por ejemplo, aquí tenemos una tarjeta que ilustra muy bien los sistemas embebidos con los que trabajamos en esta área, que son computadoras de tamaño muy compacto, que tienen todo lo de una computadora de tamaño normal, ¿no? Que es procesador, memoria RAM, disco duro y los puertos más comúnmente utilizados. Es lo que manejamos en esta área. ¿Este proyecto para quién fue diseñado? Para la Secretaría de Marina. ¿Y cuál es el reto más grande que has tenido en el desarrollo de proyectos? Sí, bueno, como reto en esta área particular tenemos el estar siempre a la vanguardia, ¿no? Estar siempre capacitándonos constantemente para poder manejar este tipo de electrónica y dar así soluciones muy a la medida para los problemas que nos traen los clientes, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuáles serían los siguientes objetivos a realizarse a corto plazo? Pues los objetivos es seguir informándonos, instruyéndonos, capacitándonos en las últimas tecnologías para poder poner a México en un lugar estratégico en el desarrollo tecnológico de proyectos, ¿no? Que comúnmente se tenía la idea de que México no tenía la capacidad de desarrollar proyectos de tecnología de punta, pero con este simulador podemos ver que tenemos las capacidades suficientes para poder competir con otros países, ¿no? ¿De dónde eres egresado? De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Eres muy amable. Muchas gracias.
Y ahora con el ingeniero Ricardo Hernández Herrera vamos a hablar precisamente de la simulación de realidad virtual. Él es el coordinador del área de simulación de realidad virtual del Laboratorio de Visión por Cómputo y nos vas a hablar, Ricardo, bienvenido, nos vas a hablar precisamente en esta área, que es exactamente a lo que ustedes enfocan la realidad virtual dentro del INAOE. Sí, bueno, bienvenidos. Les voy a explicar un poquito sobre los simuladores que hacemos. Nosotros estamos encargados de capacitar a gente. Entonces, para ello desarrollamos diferentes simuladores de realidad virtual, que es como lo que podemos ver con los sensores y con cascos de realidad virtual, o también simuladores de entrenamiento, que es como el simulador de montacargas, que es la reproducción de un vehículo físico y donde tenemos una simulación con una pantalla. Esta pantalla se ilumina con unos proyectores y en ella simulamos un ambiente. Aquí mi compañero lo está operando. En este caso estamos simulando un ambiente de una nave industrial donde lo que buscamos fue asimilar todo el ambiente a una nave de Audi. Lo que tenemos es toda la operación mediante controles fieles al vehículo real. Todo lo reproducimos, es un montacargas de pasillo corto, por eso la forma, pero tiene todos los controles como fingertips para controlar horquillas, el movimiento, tiene todos los controles de volante, pedales. ¿Es inmersivo? Es inmersivo precisamente. En este simulador, al tener 270 grados en la horizontal, lo que te permite es que todo tu campo de visión está cubierto. Entonces, a donde quiera que voltees, tienes la vista del escenario virtual. Tiene todas las operaciones. Ahorita estamos escuchando los sonidos precisamente cuando va de reversa, cuando suena el claxon. Hay sonidos ambientales que simulan, por ejemplo, colisiones con el entorno. Entonces, bueno, lo que buscamos es asimilar el área de trabajo y la herramienta que tienen para trabajar. Todo este desarrollo de realidad virtual, ¿a qué lo están enfocando específicamente? ¿Cuál es el área de aplicación o el caso de uso, se podría decir, más ejemplificante? Bueno, en este caso va orientado específicamente para las áreas industriales. Entonces, operaciones de logística, las empresas de logística tienen una rotación muy grande de personal. Ellos capacitan alrededor de 30 personas cada 2 semanas en operación de montacargas. Esos montacargas no son tan sencillos, tienen otros elementos electrónicos, tienen incluso calentamiento en el asiento, tienen un alcance muy grande de los racks. Entonces tienen muchos sistemas internos y lo que buscamos es simular todo ello. No hay actualmente muchos simuladores de este tipo y principalmente de este no lo van a encontrar porque se diseña a medida. Entonces el cliente nos pasa el modelo que requiere modelar y nosotros lo simulamos. Trabajamos en toda la parte mecánica, la eléctrica, la electrónica, la parte de simulación, la parte gráfica, bueno, y todo lo que se requiera. Software y demás. Ahora, Ricardo, ¿nos podrías mostrar o dar otro ejemplo de lo que haces aquí con la realidad virtual, con los simuladores? Sí, bueno. También vamos a mostrar ahorita, mi compañera ahorita va a levantar un sistema. Este sistema fue trabajado como una prueba de concepto para la Sedena. La Sedena tiene unos procedimientos de capacitación que actualmente lo hace en campo. Entonces, ¿qué es? Maneja artillería, maneja lanzador de cohetes. Ahorita lo que nos pidieron es una prueba de concepto para desarrollar un simulador de lanzador de cohetes, pero en este caso sí es con realidad virtual. Aquí se utiliza un casco, se utilizan controles, sensores de movimiento y tracking para poder simular todo ese movimiento y el uso de lanzacohetes. En esa pantalla vamos a observar precisamente lo que ve el operador o la persona que porta el lanzacohetes. ¿Qué hacemos para esto? Simulamos todo el ambiente, el entorno virtual, donde la persona se va a entrenar. Puede ser ciudad, puede ser zona urbana, podemos meter algunos objetos en movimientos, simulamos toda la balística, los efectos de disparo. Esa es una prueba de concepto, pero la idea es llevarlo a imprimir en 3D el verdadero lanzacohetes para tener un comportamiento y una semejanza más a la verdadera artillería. Esto va mucho más allá de un simple juego, de un juego de realidad virtual. Aquí lo estamos aplicando ya de lo virtual a la realidad, ¿no? Así es. Exactamente, ¿cuál sería el caso más reciente que hayas tenido de esta aplicación? Pues el más reciente es precisamente este. Lo que ahorita nos están pidiendo son
poder simular diferentes operaciones, por ejemplo, conjuntas. Si ya podemos simular un lanzacohetes, podemos simular otra arma. Entonces, ya en la práctica lo que hacen es diferentes unidades, portan diferentes armas, diferente artillería y en conjunto resuelven un procedimiento. De hecho, todo tiene especificaciones técnicas. Vamos a cómo funciona realmente el arma, cómo funciona el vehículo o un procedimiento, también simulamos procedimientos. Nos informamos de qué es lo que se hace en la realidad para poder asemejarlo lo más posible. Los componentes más importantes de la realidad virtual están implicados o están totalmente pues contemplados en lo que estás trabajando aquí. ¿Cuáles serían exactamente estos componentes? Bueno, la parte hardware hay diferentes plataformas. Nosotros manejamos HTC Vive, por ejemplo, para determinados sistemas donde requieres trasladarte. Eso es importante, ¿no? Hay diferentes tecnologías. Este es más adecuado para poder moverte en un espacio más o menos como de este, que es de 5 por 5 metros, pero hay otros, por ejemplo, Oculus Rift, Oculus Go, que sirven para otros fines, por ejemplo, para operar en áreas pequeñas, para reproducir video en 360, hacemos tours en 360. Entonces, una parte importante es la parte hardware, ¿no? Las mejores plataformas o las más adecuadas para el tipo de simulación que queremos. Otra es, pues, el personal, la gente que hace las simulaciones. No es solamente hacer una animación, no es solamente hacer un escenario 3D, es podernos apegar a físicas, podernos apegar a procedimientos, es toda la parte matemática para simular balística, para simular colisiones, entonces la gente preparada para realizar todo esto. El tipo de software, las plataformas que utilizamos, las licencias, es todo lo que requerimos para poder desarrollar el proyecto, pero manejamos estándares militares, por ejemplo, para comunicación, PCAN, por ejemplo. También manejamos electrónica, es un grupo muy grande involucrado. Hay mecánicos, eléctricos, electrónicos, de cómputo, base de datos, bueno, hay un grupo muy grande. ¿Este grupo está conformado principalmente por personas que han egresado del INAOE? Algunos sí, algunos entran a maestría, buscan trabajos, colaboran con nosotros, resulta que es algo para lo que ellos estudiaron y se quedan con nosotros. Otros salen de licenciatura. También tenemos colaboraciones con doctores, por ejemplo, para algunos elementos ópticos como es la pantalla, los materiales. Tenemos colaboraciones de los doctores que trabajan aquí, unas asesorías y podemos pues involucrarlos a los proyectos. ¿Alguna asesoría internacional? Sí, principalmente para los proyectos que son simulador de vuelo. Cuando desarrollamos algo, aplica para alguna categoría internacional, algún simulador. Un simulador de vuelo, por ejemplo, es categoría A, B, C, D, de los Full Flight Simulator. Entonces, hay toda una normativa que debemos cumplir. A veces esa información la podemos tener local, pero otras veces requerimos una consultoría internacional o incluso asesoría de otras empresas que desarrollan o los mismos proveedores del vehículo, del avión, para poder complementar el simulador. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. A ustedes. Y no olviden visitar lbcsimuladores.online, por favor. Excelente. Gracias. Gracias por acompañarnos a este extraordinario recorrido en uno de los 27 centros CONACYT, que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y, por supuesto, Electrónica. Así es que los esperamos en la próxima emisión de Vida Digital. No te lo pierdas los sábados en Diálogos Fin de Semana. Soy Rocío Brauer.